Muchas gracias. Las estructuras de poder están cambiando. Estamos pensando cada día más en una sociedad que está dejando de pensar en jerarquías y en modelos de gobierno de arriba hacia abajo, y poco a poco estamos pensando más en redes y en modelos de gobierno más horizontales. Los ciudadanos estamos entendiendo también a las redes sociales mucho más allá de compartir fotos, de tener amigos o de seguir personas. Las estamos entendiendo como algo que redefine una sociedad, algo donde los ciudadanos podemos participar de manera diferente, podemos involucrarnos de manera diferente y podemos organizarnos de manera diferente y encontrar esas experiencias compartidas. Experiencias compartidas que a veces pueden resultar en movimientos que llevan a la calle. También está la otra cara de la moneda. Instituciones todavía que piensan que se puede censurar el Internet o que se puede utilizar para malinformar a los ciudadanos. Este tipo de prácticas no solamente lo que están haciendo es amenazando el Internet y la manera en que se utiliza, sino peor aún lo que reflejan es una radical desconexión entre lo que realmente está pasando con la vida práctica de los ciudadanos versus las políticas públicas que están proponiendo. Necesitamos gobiernos que escuchen, necesitamos líderes que escuchen, que se adapten y que discuten con los ciudadanos de la manera en como los ciudadanos estamos discutiendo hoy en día. Los ciudadanos ya estamos entendiendo la democracia mucho más allá de ir a votar de vez en cuando. Estamos encontrando que la tecnología puede redefinir ese espacio, puede ser ese espacio donde nos podemos encontrar y participar de manera diferente, y ser una ciudad mucho más inteligente ya no nada más es algo deseable, sino algo necesario que redefina distintos aspectos del ciudadano. Por ejemplo, en la seguridad, donde los ciudadanos podamos involucrarnos con nuestras instituciones y reportar de manera mucho más sencilla utilizando los medios que ya utilizamos. Y también para que los gobiernos puedan en tiempo real identificar cuáles son las preocupaciones reales de los ciudadanos, encontrar cuáles son los problemas, en dónde están los problemas y quiénes son los responsables en tiempo real, y con base en eso tomar decisiones mucho más eficientes y mucho más efectivas. O por ejemplo en derechos humanos, no nada más para que se protejan los grupos de periodistas o para acabar la violencia contra niños, sino también para que estén alertas y también para que los demás podamos escuchar y entender el tamaño de la problemática de lo que está pasando. También la educación, tenemos que dejar de pensar en este modelo de broadcast de educación donde todos somos evaluados bajo los mismos parámetros y todos aprendemos lo mismo, y un modelo más personalizado y también pensando en cómo resolvemos soluciones de manera mucho más práctica. También el transporte está cambiando, es decir, no nada más son fomentar ideas más innovadoras de cómo mover la ciudad, sino también ir creciendo con base en ello. Tal vez este tipo de soluciones no nada más si le sirve para los hipsters de la Condesa, pero también le puede servir para alguien que se tiene que mover de Pantitlán a Milpalta, y cómo lo hacemos para que ese tipo de soluciones le lleguen a ellos también. Entonces, analizar perfectamente cómo se está utilizando esto. Al final, el Internet tiene un efecto democratizador. Los ciudadanos podemos participar de manera diferente, podemos dar nuestras ideas y podemos involucrarnos con nuestros gobiernos. Entonces, sigue sin ser una democracia directa, pero es una democracia del siglo XXI. Necesitamos gobiernos que fomenten la transparencia, que fomenten la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Si tenemos ciudadanos activos que se estén involucrando en la sociedad, las políticas públicas se legitiman y se catalizan y se entienden, que también eso es algo muy importante. Estamos hablando de una nueva economía, una nueva manera de generar riqueza, una manera en que las empresas, se puede generar varias empresas que sean ágiles, sean flexibles, que estén dispuestas a probar de manera muy rápida, que no le tengan miedo al fracaso, que aprendan y que iteren sobre ello. Al final, estamos ante una gran oportunidad para repensar y para rejuvenecer a nuestras instituciones. Las redes sociales y la tecnología no son más que un catalizador para este gran cambio, para este efecto global que ya está pasando, y el gobierno tiene que convertirse en esa plataforma que fomente y que catalice la innovación. Muchas gracias.